Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7:30. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que la UCO encontró en el móvil encriptado de Víctor de Aldama reuniones con el director general de Carreteras, Javier Herrero, quien negó conocerle tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Según revela El Español, la agenda de Aldama registra una reunión con Herrero el 16 de enero de 2019 a las 10:30 de la mañana. Las fuentes indican que Aldama tuvo varias citas con el director general tanto en su despacho como en el de Coldo García. Los investigadores también hallaron una nota con instrucciones de la constructora ASCH para lograr contratos de transportes. El apunte incluía información confidencial sobre adjudicaciones como renovación de la vía Cabeza del Buey Castuera por 14 millones de euros y contratos de conservación de carreteras. En el móvil aparece una captura enviada por Coldo mostrando sus llamadas del 8 de junio de 2021, donde habló con Herrero a las 20:43 horas. Herrero volvió a negar este lunes en la Audiencia Nacional conocer a Aldama pese a las pruebas del dispositivo. El juez Ismael Moreno afirma que hay indicios de que Herrero y Pardo de Vera permitieron la manipulación de procesos de contratación para favorecer constructoras a cambio de contraprestaciones económicas. Bueno, como saben ustedes, ha comparecido hace un par de días, o tres, el lunes, Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, y el exdirector general de Carreteras. Ambos están están imputados por haber presuntamente participado en la asignación irregular de contratos públicos. La una en los contratos dependientes de Adif, el otro en los contratos relativos a construcción de tramos de carretera en tal o cual sitio. Ahí había una serie de empresas que resultaron adjudicatarias en condiciones un tanto sospechosas de determinadas obras públicas y, por la información de la que dispone la Fiscalía Anticorrupción, pues hubo pagos de mordidas. El director general de Carreteras desmintió que hubiera habido ninguna irregularidad y negó ante el juez del Supremo el haber conocido a Aldama. Y sin embargo, en el móvil de Aldama, analizado por la UCO, pues figura una reunión con el director de Carreteras. La información del periódico El Español pues da el día y la hora exactos en que se produjo esa reunión. Eso no es una demostración de que hubiera mentido ante el Supremo el director general de Carreteras. Puede pasar perfectamente que en un interrogatorio a ti se te olvide un episodio. Puede que hayas tenido una reunión con un tío, Aldama, que en aquella época no sabías quién era y que se te haya ido de la mente. No es descartable. Pero hombre, pues no le coloca en una muy buena situación a este hombre. Hoy el periódico The Objective publica los audios completos de los interrogatorios a Isabel Pardo de Vera y a el exdirector general de Carreteras. Los tienen ustedes en la portada de The Objective. Y hay un aspecto que me gustaría comentar porque me resulta curioso. Es el siguiente. Recordarán ustedes que ya adelantó algún periódico, creo que era el ABC, de esa declaración ante el Supremo del exdirector general de Carreteras, que el PSOE le había pedido a este exdirector general de Carreteras pues el impuesto, vamos, que tenía que aportar a las arcas del partido, lo cual pues todos interpretamos como que ahí está la prueba definitiva de que el PSOE se financiaba ilegalmente, ¿no? Bueno, pues ahora, visto el audio completo de la declaración del exdirector general de Carreteras, permítanme que ponga eso en cuarentena. Porque es un episodio curioso, donde, según narra el exdirector general de Carreteras, Coldo le llama a decirle, oye, que te van a pedir del partido el impuesto. Y que efectivamente después le llamó una señora en nombre del partido a decirle que bueno, que tenía que aportar
¿Pero cuánto tengo que aportar? No, bueno, es voluntario, es normal que todos los altos cargos aporten al partido. Entonces ya no sabemos si estamos hablando de porcentajes sobre las mordidas o si lo que le estaba pidiendo era un porcentaje sobre su sueldo habitual, como por ejemplo los diputados socialistas y en otros partidos aportan al partido. Entonces no tengo muy claro que de ahí se pueda demostrar la financiación ilegal del PSOE, así que lo aclaro ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que con la información que publica El Español, pues hombre, ya hay una contradicción entre lo que ha declarado el exdirector general de Carreteras, que negó cualquier irregularidad, y lo que figura en la documentación incautada por la UCO. Así que me supongo que el juez pues procederá a tratar de averiguar el porqué de esa discrepancia. Todo lo que estamos viendo viene de una parte de los audios de Koldo. Con una parte de los audios que se le incautaron a Koldo en el registro de su casa, la que se ha montado, incluyendo hasta llegar al informe Cerdán. Y fíjense ustedes las imputaciones que ha habido a raíz de aquello. Alguno de los encausados ha tratado de anular esas grabaciones, diciendo que están manipuladas. Me refiero a Santos Cerdán, que continúa en prisión porque el Supremo ha denegado la solicitud de excarcelación presentada por su abogado, alegando que Santos Cerdán es el jefe de una trama criminal y que existe riesgo de destrucción de pruebas. Bueno, Santos Cerdán había dicho al Supremo que esas grabaciones son manipuladas, que realmente están hechas, están retocadas para tratar de arrojar dudas sobre la honorabilidad de Cerdán. Bueno, el Supremo ha contestado al abogado de Cerdán y a mi juicio, pues la contestación, en fin, tiene bastante sentido. Escuchen. El Tribunal Supremo descartó que los audios de Koldo García hayan sido manipulados, zanjando así las especulaciones de Santos Cerdán de que las grabaciones pudieran haber sido alteradas. La Sala de lo Penal argumenta que todas las conversaciones tienen a Koldo como interlocutor y que fue él quien tenía los dispositivos con los que se grabaron. Además, las conversaciones no presentan reflejos de haber sido editadas, pues tienen un flujo continuo con fechas y horas distintas en los metadatos. El Supremo señala que cuando Cerdán declaró como imputado, no negó las conversaciones, sino que las desautorizó, diciendo que no las recordaba o que estaban descontextualizadas. Los magistrados insisten en que los audios no ofrecen ningún viso de que fueran elaborados para comprometer falsamente a Cerdán. Su mala calidad es coherente con grabaciones furtivas y fueron incautadas durante un registro en el domicilio de Koldo en febrero de 2024. El juez Leopoldo Puente acordó proceder al volcado de archivo de 3 móviles y una grabadora para que especialistas de la Guardia Civil elaboren un informe pericial definitivo. Bueno, el Supremo ha contestado al abogado de Cerdán, que decía, no, esto está manipulado, y le ha contestado, pues yo creo que de una manera bastante sensata, diciéndole, básicamente, oiga, vamos a ver, esto no es que haya venido Koldo y nos haya entregado una serie de grabaciones que por tanto pudieran estar hechas ex professo y editadas para poder implicar a tal o a cual persona. No, estos son grabaciones que se le han encontrado en un registro. Son grabaciones con una serie de metadatos que se remontan a hace varios años, metadatos que cuadran con luego otras anotaciones escritas o otras declaraciones como las de Aldama en cuanto a fechas. Por tanto, no parece que haya ningún tipo de alteración, ni parece que nadie haya hecho una grabación a posteriori. Luego, aparte, las grabaciones, si se las escucha, son coherentes en cuanto a su calidad con la escena en la que se supone que Koldo graba a su interlocutor. Además, a simple oído, pues no parece ningún tipo de corte o de edición o de cosas raras en esas grabaciones donde de repente pues pasa a tener más volumen la cosa. Cuando uno hace una grabación cuando uno hace una edición chapucera, pues deja rastros fácilmente perceptibles. No obstante, pues el Supremo ha dicho, oiga, vamos a ver, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que analizamos, de metadatos y tal, no hay ninguna duda de que son
grabaciones perfectamente originales, sin edición, destinada a tratar de comprometer a Cerdán. No obstante, pues le pedimos a la Guardia Civil que haga un peritaje más a fondo. Pero vamos, que por esa vía me temo que Cerdán tiene pocas posibilidades de defensa, porque las grabaciones están ahí. Hay otra posibilidad de defensa a la que está recurriendo Cerdán, pues hombre, que a lo mejor tiene un poquito más de recorrido, no sé tampoco si mucho, que es decir, que Koldo García en realidad era un agente encubierto de la UCO que lo que hacía era provocar el delito. Es decir, simularlo, tratar de pringar a otros en un delito inexistente, dejando huella de ese supuesto delito inexistente, o incluso pues cometer delitos invitando a otros a participar, lo cual pondría en duda pues no la veracidad de las grabaciones, sino digamos su adecuación a la ley, su adecuación a las normas que deben cumplir las pruebas de un caso. Bueno, eso a lo mejor puede tener un poco más de recorrido, tampoco creo que mucho, pero desde luego lo de que las grabaciones han sido manipuladas, yo creo que por ahí poco va a rascar el amigo Cerdán. Ya saben ustedes que esta semana el gobierno ha sufrido una clamorosa derrota con lo del decreto energético. Pretendía sacar adelante un decreto para dotar a la red eléctrica de una serie de mecanismos de protección, es decir, en lugar de volver a los al mix tradicional de energías y dejarse de rollos, como siguen insistiendo en su basura de elevar la proporción de renovables hasta el infinito y más allá, pues entonces recurren a cosas como tener que comprar pues aparatos especializados que simulen la sincronía, la inercia de las centrales tradicionales sin ser una central tradicional. Bueno, al final el decreto no ha salido adelante, y no ha salido adelante porque se opusieron Podemos, Junts y BNG, ¿verdad? Eso es lo que hemos comentado en las noticias, porque eso es lo que ha salido en las noticias. Bueno, pues resulta que no solo ha habido ruptura entre los apoyos del gobierno, ciertos apoyos del gobierno y el gobierno, es que también dentro del gobierno ha habido ruptura en este decreto. Resulta que la Chunta Aragonesista, que es uno de los infinitos partidillos integrados en Sumar, también votó en contra. Escuchen. Un diputado de Chunta Aragonesista se rebeló contra Yolanda Díaz y rompió la disciplina de voto de Sumar al oponerse al decreto antiapagones. Jorge Puello aseguró que tenía decidido votar en contra desde antes de llegar al Congreso, negando que se opusiera solo cuando se confirmó que la medida no saldría adelante. El diputado aragonés difiere de la versión oficial de Sumar sobre su voto. Por ello, hoy he votado no como diputado de Chunta Aragonesista, porque doy mi palabra de que siempre voy a defender Aragón, aunque ello implique romper la disciplina de voto con mi grupo parlamentario. Dije que defendería Aragón por encima de todo y lo pienso cumplir. Creo que a día de hoy es importante en el mundo en el que vivimos seguir cumpliendo con la palabra dada. ¿Cómo voy a votar a favor de un real decreto que viene envenenado, con trampas para los ya expoliados? Puello también explicó en redes sociales que Sumar le dijo durante todo el día que el decreto podía caer solo por su voto, ya que Partido Popular, BNG y Junts no clarificaron su posición hasta la tarde. Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, aseguró que Puello plantó su decisión a la dirección sabiendo que el decreto no prosperaría. Puello considera que el decreto estaba envenenado para Aragón, Galicia y Castilla y León, calificándolo de poco ecologista. Este episodio refleja las grietas internas en Sumar. Bueno, Sumar es en estos momentos una plataforma en derribo. Sumar ha saltado por los aires hace mucho tiempo. Sumar está dirigida por una señora, otra de esas cáscaras vacías a las que hacía referencia en el bloque anterior. ¿Qué ha aportado Yolanda Díaz a la política? ¿Qué pensamiento? Las obras completas de Yolanda Díaz, como se suele decir, caben en el reverso de un sello de correos. Yolanda Díaz
ha hecho alguna reflexión profunda en su vida sobre el asunto político, ha dedicado 5 minutos a analizar la realidad, llegar a conclusiones inteligentes, examinar los datos. Yolanda Díaz es simplemente, pues eso, otra cáscara vacía, que pone carita de tonta y dice tonterías, y entonces dicen, ¡ay, qué mona! Pero en la nada, entre dos platos. Eso sí, luego es una trepa y una canalla para con los compañeros, a los que apuñala en cuanto puede, sino que le pregunten a alguno de los que anda por los partidos nacionalistas gallegos cómo se la gastaba Yolanda Díaz. El caso es que al final, pues este tipo de cáscaras vacías dan de sí lo que dan de sí. Ya Sumar pues ha agotado todo el capital de imagen que pudiera aportar Yolanda Díaz y va camino de la desaparición. Y como Sumar es una amalgama de 200.000 millones de partiditos, es tremendo, pero me parece que hay más de 35 ahí metidos en esa coalición extraña, dentro de subcoaliciones. Bueno, un follón impresionante. Creo que hay más partidos que afiliados. El caso, pues que ahora mismo todo el mundo se está posicionando y ya lo de romper la disciplina de voto en Sumar, pues empieza a ser algo que para empezar no tiene coste. Total, Sumar va a desaparecer en estas próximas elecciones. Ni se sabe si se podrá presentar Sumar o si se integrará en el PSOE o si qué pasará, o si por ejemplo los de Izquierda Unida deciden juntarse con los de Podemos o ir por separado. Sumar ya no es nada, no existe, aunque en las encuestas se siga preguntando por Sumar. Así que por lo de la Chunta Aragonesista dicen, aquí me voy con la dinosauria esta a juntar. Pues no, cojo, marco perfil propio y voto en contra del decreto energético. Bueno, pues me parece muy bien que los de la Chunta Aragonesista se desmarquen. Ojalá algún diputado del Partido Socialista tuviera también la decencia de desmarcarse de Pedro Sánchez, pero no pasará. Ya he explicado que hay dos tipos de diputados socialistas, el lameculos o el maniquí, y ninguno de los dos es nada fuera de la política y fuera del amparo de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez, ese señor que dirige el gobierno español haciendo favores a todos los enemigos interiores y exteriores de España. Mientras tanto, pues en Italia hay una señora, la que dirige Fratelli d'Italia, es decir, el Vox italiano, y dirige también el gobierno italiano, Giorgia Meloni, pues que a lo que se dedica es a defender los intereses de su país, haciendo las cosas que debería hacer España. Escuchen. Italia anunció su apoyo a la independencia saharaui en una declaración conjunta con Argelia, desmarcándose de la postura española favorable a la marroquinidad del Sahara Occidental. La primera ministra Giorgia Meloni y el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune presidieron en Roma la firma de más de 40 acuerdos en materias como inmigración, energía y seguridad. Los acuerdos marcan un nivel de intensidad y solidez sin precedentes en la cooperación bilateral. En la quinta cumbre intergubernamental participaron más de 300 empresarios de ambos países. Meloni destacó la importancia de compartir la gestión de los flujos migratorios y firmaron un acuerdo de cooperación en búsqueda y rescate. En materia energética, la jefa del gobierno italiano declaró que Italia aspira a convertirse en un hub energético hacia Europa con la colaboración argelina. Tebboune señaló que los acuerdos permiten afirmar que la amistad entre ambas naciones nunca fue tan especial. También anunciaron una candidatura conjunta ante la UNESCO para incluir sitios emblemáticos relacionados con San Agustín en ambos países. Bueno, resulta que Meloni quiere convertir a Italia, ya lo está haciendo, en el puerto de entrada del gas argelino hacia Europa. Eso que nosotros habíamos empezado a hacer, pero que Pedro Sánchez se ha cargado, logró pues prácticamente romper las relaciones con Argelia para aproximarnos a Marruecos, que no nos aporta nada de nada. Digo a los españoles, a lo mejor a Pedro Sánchez le aporta algo en alguna cuenta nominativa en algún paraíso fiscal, no lo sé, pero desde luego a los españoles la, entre comillas, amistad marroquí no nos aporta nada comparado con el gas que viene de Argelia. Es más,
Desde que está Sánchez, Marruecos solo nos da problemas. Marruecos es un vecino con el que no tenemos por qué llevarnos mal. La diplomacia exige tratar con todos los vecinos, y se puede tratar con todos los vecinos. Marruecos tampoco es un enemigo, no tiene por qué serlo. Marruecos ahora maltrata a España de manera sistemática porque tenemos a un presidente que se deja. Con un presidente normal y con una diplomacia normal, pues oiga, podríamos perfectamente tener unas relaciones cordiales con Marruecos, defendiendo nosotros ciertas cosas, como por ejemplo el derecho de autodeterminación del Sáhara, mientras ellos siguen defendiendo la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Todo ese tipo de proclamas no van a ningún lado y se aceptan en diplomacia internacional. Cada uno tiene sus intereses. Tú me tocas las narices con Ceuta y Melilla, pues yo te las toco con el Sáhara, pues tú me las tocas con el Sáhara, yo te las toco con Ceuta y Melilla, y no pasa nada. Se puede la gente llevar perfectamente, a pesar de tener visiones distintas sobre ciertas cosas. E incluso, si España tiene buenas relaciones con Argelia, tampoco pasa nada. Y podíamos perfectamente nosotros ser el hub de entrada del gas argelino hacia Europa. De hecho, lo éramos. Pero Sánchez ha conseguido, pues, que dejemos de serlo, que las relaciones con Argelia se enfríen hasta extremos insospechados y que ahora Argelia e Italia sean dos enamorados. Italia coge y apoya lo que dice Argelia sobre el Sáhara. A cambio, Argelia le dice, pues todo el gas hacia Europa entrará a través de Italia. Italia pondrá el cazo y se llevará una pasta. Oiga, ya está bien. ¿Por qué tenemos que tener en Moncloa a un perfecto imbécil que ha llegado ahí de una forma turbia, que está rodeado de corruptos y posiblemente él mismo sea el más corrupto de todos, que nos lleva a juntarnos con toda la escoria del mundo mundial en el terreno internacional, que se dedica a impedir por todos los medios que España se enriquezca, prohibiendo las prospecciones, prohibiendo los trasvases? ¿Por qué tenemos que tener a un tío que trabaja contra España? ¿Por qué no podemos tener a alguien como Meloni que defienda los intereses de los españoles? En fin, ayer les comentábamos que la Universidad de Columbia ha expulsado a más de 70 estudiantes por los disturbios antisemitas del pasado 9 de mayo. Bueno, pero es que el acuerdo al que ha llegado la Universidad de Columbia con el gobierno Trump va mucho más allá y demuestra que cuando hay un gobierno que quiere hacer las cosas bien, por mucho que se encocoren y traten de protestar los majaderos de siempre, al final las cosas se hacen bien. Escuchen. La Universidad de Columbia pagará más de $220 millones tras violar los derechos civiles de estudiantes judíos en un acuerdo histórico con la administración Trump. La Universidad de la Ivy League se comprometió a revertir prácticas racialmente discriminatorias y someterse a supervisión independiente para garantizar admisiones y contrataciones basadas en el mérito. Columbia pagará $200 millones al gobierno federal y más de $20 millones a empleados judíos discriminados durante las protestas antisemitas tras el ataque de Hamas del 7 de octubre. El acuerdo prohíbe protestas con mascarillas en el campus y exige crear una fuerza de seguridad entrenada para bloquear manifestaciones en espacios académicos. La universidad debe poner fin a todos los programas discriminatorios cumpliendo con la decisión del 2023 de la Corte Suprema que prohíbe la acción afirmativa racial. También intensificará las investigaciones de solicitantes extranjeros y compartirá datos con el gobierno federal. Este caso ejerce presión sobre otras universidades como Harvard, que han tolerado odio antisemita en sus campus. Bueno, pues lo del acuerdo con la Universidad de Columbia demuestra que si uno tiene el gobierno y quiere ejercer el poder, entonces tiene el poder. Y el poder ahora lo tiene Trump, y se acabaron las mandangas de toda la escoria antisemita progre, que han hecho de las universidades americanas, otrora prestigiosas, un auténtico estercolero. Universidades donde los estudiantes judíos ni siquiera pueden pasear tranquilos. Universidades donde se interrumpen charlas que molesten a los progres de turno. Universidades donde se ha llegado a acosar a profesores porque eran judíos o porque no estaban de acuerdo con toda la escoria terrorista de Hamas.
Al final, Colombia pues ha tenido que agachar la cabecita y paga una multa de 200 millones de dólares por toda la persecución antijudía hasta ahora. Segundo, 200 millones de dólares de multa al gobierno federal. 20 millones de euros en indemnizaciones a los estudiantes y profesores judíos acosados. Se ha expulsado a más de 70 universitarios que participaron en el escrache antisemita del 9 de mayo. Se han prohibido a partir de ahora las manifestaciones donde la gente vaya con la cara tapada. Se va a instaurar un código que impida que nadie pueda ser acosado, es decir, si alguien quiere dar una conferencia en Colombia a favor de Israel, pues oye, si no te gusta no vas. Pero lo que no haces es ir a intentar boicotearla. Da tú otra a favor de Palestina o de Hamás o de quien te salga del pito. Y luego, algunas otras cosas importantes. Se va a contratar a un organismo externo para que se encargue de vigilar que en las admisiones, en las contrataciones de profesores y en lo que son todas las subcontratas, no haya discriminaciones ni positivas ni negativas por raza, por género, por orientación sexual o por orientación política. Vamos, lo que viene siendo una universidad. Ha tenido que llegar Trump para que Colombia vuelva a ser lo que debe ser una universidad, un sitio donde la gente pueda ir sin miedo a expresar sus ideas, siempre y cuando no sean ilegales, claro. Oiga, pues está estupendo, ¿verdad? Muchas gracias, Donald Trump. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz jueves para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves en Gaceta.es seguimos hablando de inmigración y de cómo ese hartazgo vecinal contra esa inmigración que promueve el globalismo se está extendiendo ya por toda Europa. No solo hablamos de Torre Pacheco, de lo que también ha pasado en Las Palmas de Gran Canaria, sino que también nos vamos a barrios de Reino Unido en los que también se están concentrando diferentes vecinos para protestar contra la apertura de nuevos centros de inmigrantes ilegales o contra agresiones o delitos que han sido cometidos también por estas personas. Por otro lado, nos vamos a Estados Unidos. La inteligencia estadounidense ha publicado un informe que revela cómo Obama fabricó el engaño ruso para perjudicar a Donald Trump. Tulsi Gabbard ha acusado directamente al propio Obama, así como a altos cargos de su gobierno. Y Javier Tejedor nos cuenta que los extranjeros asesinan casi 16 veces más a mujeres por violencia de género que los españoles, según los datos del Ministerio de Igualdad. Nos hace un análisis de estas cifras ahora mismo en Gaceta.es. Muchas gracias y feliz jueves, para todos. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.